Irán ha existido durante demasiado tiempo para el mundo en forma de unos pocos titulares. Desierto, sanciones, rostros cubiertos, crisis políticas. Pero detrás de estas palabras casi no se ve un país donde por la mañana se puede caminar por un bosque húmedo junto al mar Caspio, al mediodía encontrarse al pie de montañas nevadas y por la noche tomar té en una casa construida alrededor de un jardín interior. Aquí el antiguo imperio persa no yace en el pasado como una decoración de museo. Vive en el idioma, la arquitectura, la poesía, las festividades y en la forma en que la gente habla de sí misma. Al mismo tiempo, el Irán moderno existe dentro de leyes estrictas, presión económica e internet limitado. En una misma calle, una mujer puede hablar sobre la universidad, el trabajo y planes para el futuro, y al lado, el espacio público se regirá por normas con las que ella se ve obligada a lidiar. Hoy intentaremos ver Irán sin dos extremos cómodos. No lo convertiremos en un país de cuento de hadas de hospitalidad, ni lo reduciremos a noticias políticas. Hablaremos de la naturaleza, Teherán, el Tarof, la tradición chií, la situación de la mujer, el Nowruz, la cocina, Persépolis, Isfahán, la inflación y la realidad digital. Y al final volveremos a la pregunta principal. ¿Qué Irán es el real? ¿El que aparece en las noticias o aquel que comienza después de que la cámara se apaga? Empecemos con un mapa que rompe de inmediato la imagen habitual. La mayoría de la gente se imagina Irán como un desierto interminable. Pero los desiertos no ocupan ni mucho menos todo el territorio del país. En el norte, junto al mar Caspio, hay bosques húmedos y laderas verdes de los montes Elburz. Allí hay lluvias frecuentes, niebla, plantaciones de té y pueblos que no se parecen en nada a la imagen del seco Oriente Medio. En el oeste y el norte se elevan cadenas montañosas. Y en el sur, el país se asoma al Golfo Pérsico y al Golfo de Omán. En el centro hay mesetas y espacios desérticos, pero incluso ellos no son uniformes. En algunos lugares hay llanuras salinas, en otros se elevan dunas, y en otros el viento talla formas caprichosas en la piedra. Según datos del Banco Mundial, la población de Irán es de aproximadamente 90 millones de personas. Para un territorio así, eso significa una enorme diversidad en la vida cotidiana. Una persona de Teherán, un habitante de la costa, de una aldea kurda o de una isla del sur, puede tener un idioma y una historia en común, pero costumbres, clima y actitud hacia el espacio muy diferentes. En el artículo de referencia sobre Irán, la Enciclopedia Británica destaca su posición en la encrucijada de civilizaciones antiguas y la diversidad de su relieve. Esto es más importante que una cifra bonita sobre la superficie. No se puede entender Irán si se lo imagina como una sola decoración. Está estructurado como un largo tránsito entre bosque, montañas, desierto y mar. Y hay una cosa más que es importante decir desde el principio. Los iraníes no son árabes. La mayoría de la población del país es de habla persa o pertenece a otros pueblos iranios. Y el persa, o farsi, pertenece a la familia lingüística indoeuropea. Irán está en Oriente Medio y es un país predominantemente musulmán, pero la geografía y la religión no borran las diferencias étnicas y lingüísticas. Me parece que esta aclaración muestra con qué rapidez la imagen externa reemplaza la historia real. Para una persona que solo ve el mapa de la región, todos los países vecinos empiezan a parecer iguales. Pero el idioma, la literatura y la memoria del pueblo a veces son más importantes que la vecindad en un mapa geográfico. Y la memoria de Irán comienza mucho antes de la política moderna. Hace aproximadamente 2500 años, el imperio persa unía vastos territorios y conectaba a diferentes pueblos. El nombre de Ciro el Grande aún ocupa un lugar especial en el imaginario nacional. En el Museo Británico, el cilindro de Ciro se describe como un antiguo artefacto mesopotámico vinculado al reinado del rey persa y la cultura política de Babilonia. A menudo se lo menciona como un símbolo temprano de los derechos humanos, aunque los historiadores advierten: trasladar conceptos jurídicos modernos al mundo antiguo debe hacerse con cautela. Sería más preciso decir que el cilindro muestra cómo el poder de aquella época explicaba su gobierno, apelando a las tradiciones locales y las concepciones religiosas. Para los iraníes de hoy, no solo importa el objeto en la vitrina.
Importa la idea de que su historia no comienza en el siglo XX ni se reduce a cambios de gobierno. Se remonta a una civilización que construyó caminos, jardines, ciudades, sistemas de agua y rutas comerciales mucho antes de que existieran los estados europeos que conocemos. En 1979, el país vivió una revolución, tras la cual la monarquía fue reemplazada por la República Islámica. No fue simplemente un cambio de bandera o de apellido del gobernante. La religión pasó a formar parte de la legislación y la estructura del Estado, y las relaciones con los países occidentales entraron en un largo periodo de tensión. Las consecuencias de este giro aún se ven en la economía, las normas de la vida pública y el aislamiento internacional. Pero la historia de Irán no puede dividirse en antigua y hermosa y moderna y problemática. Para muchos habitantes es una historia continua: orgullo por Persia, memoria de la revolución, tradición religiosa, vida bajo sanciones y el deseo de construir su propio futuro. Creo que precisamente esa conexión de épocas hace que Irán sea más complejo que cualquier ruta turística. Ahora nos dirigiremos a Teherán, una ciudad donde estas épocas literalmente chocan en cada cruce. Teherán está situado al pie de las montañas Alborz. En un día despejado, las cumbres nevadas se ven desde muchos barrios, pero la ciudad rara vez es tranquila. Automóviles, motocicletas, metro, mercados, universidades y cafeterías crean un denso ritmo urbano. Aquí viven millones de personas y cada distrito tiene su propio carácter. El norte de Teherán se percibe como más prestigioso. Complejos residenciales modernos, restaurantes, centros comerciales, clubes deportivos y vistas a las montañas. Hacia el sur, la ciudad se vuelve más antigua y densa, y las calles suelen llevar a mercados tradicionales, talleres y barrios con construcciones más modestas. Un viaje a través de la capital puede parecer un desplazamiento entre diferentes capas sociales, aunque la distancia se mida en unas pocas estaciones de metro. El metro de Teherán no es solo un transporte, sino una forma de conectar la ciudad, que está constantemente congestionada por los automóviles. En algunos trenes hay zonas separadas para mujeres, aunque la mayor parte de los vagones permanecen mixtos. Por la mañana, la gente va al trabajo o a estudiar, miran sus teléfonos, discuten las noticias y tratan de ganar un poco de espacio personal. Este es un detalle importante. La rigurosidad pública no significa que la ciudad carezca de vida moderna. En Teherán hay jóvenes profesionales, artistas, estudiantes, empresarios y familias que planean vacaciones, reformas y la educación de sus hijos. Pueden discutir las reglas, adaptarse a ellas, sortearlas en la vida privada u oponerse abiertamente a ciertas restricciones. La sociedad no se vuelve homogénea solo porque la ley establezca un orden común. Si se quiere ver el viejo corazón de la capital, hay que ir al Gran Bazar de Teherán. Sus pasajes cubiertos forman un auténtico laberinto donde se venden alfombras, especias, joyas, té, cuero y artesanías. Aquí el comercio convive con los lazos sociales. Las familias se conocen, discuten las noticias y transmiten el negocio de generación en generación. Es en el bazar donde es más fácil encontrarse con el tarof, un código especial de cortesía. El vendedor puede, en tono de broma o de forma ritual, rechazar el dinero demostrando hospitalidad. Se espera que el comprador insista cortésmente antes de que el trato sea definitivo. Para un turista, esto puede parecer un juego extraño donde nadie quiere decir el precio real. Pero el tarof no es una instrucción de rechaza todo 3 veces. Es un sistema de señales que ayuda a mostrar respeto y no parecer demasiado directo. Es importante entender el contexto, de lo contrario, se puede confundir la cortesía con una oferta gratuita y el regateo habitual con una escena teatral. Me parece que el tarof explica bien Irán. Aquí muchas cosas no pueden tomarse solo al pie de la letra. Las palabras, una pausa, la entonación y un gesto a veces comunican más que una respuesta directa. Para una sociedad donde mantener la dignidad y el respeto es importante, incluso en situaciones difíciles, esa comunicación se convierte en una verdadera herramienta social. Pero más allá del bazar comienza un espacio donde las reglas ya no son solo culturales. Irán es el país más grande con predominio del Islam chiita. La fe influye en el calendario de festividades, la arquitectura de las ciudades, la formación del clero y las ceremonias públicas. En Mashhad se encuentra el santuario del Imam Reza, al que cada año llegan peregrinos.
En Qom funcionan centros de estudios religiosos y la ciudad ocupa un lugar especial en la vida espiritual del país. Uno de los periodos más emotivos es el de Muharram y los días de Ashura. Los chiitas conmemoran la muerte del Imam Hussein en la batalla de Karbala. Las calles se llenan de procesiones, ropa negra, lecturas de luto y distribución gratuita de comida. Para un observador externo, esto puede parecer una gran puesta en escena teatral. Pero para los creyentes no se trata de un espectáculo, sino de la memoria colectiva, el dolor y la pertenencia a la comunidad. Al mismo tiempo, Irán no es una sociedad donde todas las personas sean igualmente religiosas. Aquí subsisten comunidades zoroastrianas, familias laicas, jóvenes que se relacionan con la fe de manera selectiva, y aquellos para quienes las normas religiosas son el centro de la vida. En la antigüedad, esta tierra fue uno de los focos del zoroastrismo, y sus huellas aún están presentes en la cultura y la historia. No usaría las palabras Irán religioso como una explicación definitiva. La religión ciertamente influye en el Estado, pero una persona común puede, al mismo tiempo, celebrar una fiesta familiar, escuchar música moderna, ver cine y tener una actitud crítica hacia las exigencias oficiales. La vida humana rara vez encaja en una sola categoría ideológica, y en ninguna parte se ve esta contradicción con tanta fuerza como en la conversación sobre las mujeres. El título del material de referencia promete mostrar a las mujeres más hermosas de Irán, pero la apariencia es una razón demasiado superficial para construir un país entero sobre ella. Las mujeres iraníes estudian en universidades, trabajan como médicas, ingenieras, abogadas, docentes, artistas y empresarias. Conducen automóviles, poseen propiedades, votan y participan en la vida pública. Sin embargo, la vida pública está regulada por estrictas normas de vestimenta y comportamiento. La cuestión del hijab en Irán no es simplemente un elemento del traje nacional. Es un requisito legal, un símbolo político y un tema personal en torno al cual se han generado debates durante años. En los últimos años, algunas mujeres en las ciudades han comenzado a violar deliberadamente las exigencias habituales, y las autoridades han respondido con advertencias, cámaras, multas y presión sobre las empresas. ONU Mujeres, en sus materiales sobre la situación de las mujeres en Irán, muestra por qué este tema no puede reducirse a una sola fotografía. Las oportunidades de educación y trabajo pueden coexistir con las restricciones del derecho familiar, reglas diferentes en la sociedad y riesgos de castigo por el disenso público. Una mujer puede obtener educación superior y al mismo tiempo enfrentar barreras que su hermano no tendrá. La belleza exterior en este contexto no es el tema principal. Mucho más importante es cómo una persona administra su vida, qué precio paga por su independencia y dónde está el límite entre la elección personal y la exigencia estatal. Me parece que se puede dejar el clickbait, pero hay que invertir el sentido. La belleza más asombrosa de Irán no está en las instantáneas casuales de transeúntes. Está en la capacidad de las personas para mantener la dignidad, la educación, el sentido del humor y los planes personales dentro de un sistema que no siempre les deja mucho espacio. Después de un tema tenso, conviene salir a donde el país celebra la vida. Nowruz es el año nuevo persa y la fiesta de la primavera. Su historia se remonta a muchos siglos y está vinculada con la renovación, el retorno de la luz y el inicio de un nuevo ciclo. Antes de la festividad, las familias limpian sus casas, preparan la mesa festiva Haftzin y visitan a los parientes mayores. El último miércoles antes del Año Nuevo se celebra Chaharshanbe Suri. La gente enciende hogueras y salta sobre el fuego. Esta costumbre se asocia con el deseo de salud y con el rechazo simbólico de todo lo malo que quedó en el año viejo. Luego llega Nowruz, y las calles se llenan de visitas a familiares, regalos, dulces y largas conversaciones. La UNESCO, en su expediente sobre Nowruz, lo describe como una tradición cultural compartida por los pueblos de diversos países de la región. Esto es un detalle importante. Nowruz no pertenece a una sola frontera moderna. Ha sobrevivido al cambio de estados, influencias lingüísticas y épocas religiosas, porque está vinculado con el deseo universal de empezar la vida de nuevo. El 13º día, muchas familias salen a la naturaleza. El periodo festivo termina con un picnic y la ciudad se vuelve temporalmente menos importante que la hierba, los árboles y la comida compartida. Lo que me gusta de Nowruz es ese regreso de la política pública al gesto familiar simple.
limpiar la casa, preparar la mesa, llamar a los mayores y pasar el día juntos. Y ahora pasemos a la cocina, que sabe hablar del país sin un solo eslogan político. El arroz iraní no es una guarnición que se intenta pasar desapercibida. Se cocina de manera que en el fondo de la olla se forme el tadig, una costra dorada y crujiente. Lo vigilan, discuten sobre el color correcto y a menudo lo consideran la mejor parte de toda la comida. El azafrán añade color y aroma a los platos. Las granadas aportan un sabor agridulce. Los pistachos aparecen en los postres y las hierbas frescas unen la carne, el arroz y los guisos. El gourmet sabzi se prepara con hierbas, legumbres y carne. El fesenján combina pollo o pato con nueces y salsa de granada. Por la mañana se puede comprar pan caliente sangak, que se saca del horno y se sirve casi de inmediato. En la ficha de la Enciclopedia Británica sobre la cocina iraní, se destaca que su carácter se basa en arroz, hierbas, frutas, frutos secos, especias y cocción lenta. Desde los guisos del norte hasta los mariscos de la costa sur, el sabor cambia con el clima. Y, por supuesto, queda el té. Se puede beber varias veces al día, sirviéndolo con un terrón de azúcar. Ofrecer té a un invitado no es solo dar una bebida, sino invitar a la conversación y mostrar que la persona es aceptada en el hogar. En un país que a menudo se describe a través de la tensión, este gesto simple se vuelve casi político por su fuerza. La hospitalidad común resulta más importante que el titular. Pero Irán no es solo un ritual moderno. Las piedras también siguen hablando aquí. Persépolis fue la capital ceremonial del imperio aqueménida. Hoy quedan de ella columnas, escaleras y relieves en los que están representadas delegaciones de pueblos que traían ofrendas al rey. Mire estas figuras con atención, y la ciudad dejará de ser solo ruinas. En ella se ve cómo el poder antiguo representaba el orden. Los distintos pueblos no desaparecen, sino que se alinean en una sola procesión. La UNESCO, en el expediente de Persépolis, subraya su importancia como monumento excepcional de la civilización aqueménida. Pero el turista debe ver no solo la grandeza. Persépolis sufrió un incendio y destrucción, y las piedras que se conservan recuerdan que los imperios no son eternos, incluso si su arquitectura parece eterna. En Teherán, el Palacio de Golestán muestra ya otro periodo. La monarquía persa tardía, salones de espejos, influencias europeas y una compleja cultura cortesana. UNESCO, en la descripción del Palacio de Golestán, lo relaciona con el intercambio de ideas artísticas entre Persia y Occidente. Resulta una cadena interesante. Irán nunca estuvo completamente aislado. Cambiaba, tomaba prestado, reelaboraba formas ajenas y las convertía en un estilo propio. En Isfahán, la plaza Naksh-e-Jahan está rodeada por la mezquita del Imán, la mezquita del jeque Lotfolá, el palacio de Ali Kapú y el bazar histórico. Su nombre suele traducirse como imagen del mundo. De día se pueden contemplar los azulejos y las cúpulas. Por la noche, la gente viene a sentarse en el césped, a reunirse con amigos y a tomar té. En el expediente de la plaza Naksh-e-Jahan, la UNESCO la califica como un ejemplo excepcional de la arquitectura urbana de la época safávida. Pero para el habitante actual no es solo un monumento. Es un lugar donde la historia se convierte en un espacio urbano cotidiano. Se camina por él. Junto a él se conciertan citas y a su alrededor se comentan las noticias. Si Isfahán muestra el Irán arquitectónico, Shiraz muestra el Irán poético. Aquí vivieron Hafez y Saadí, cuyos poemas todavía se citan en conversaciones, en libros y en la cultura familiar. En algunas sociedades, la poesía existe dentro de los manuales escolares. En Irán puede aparecer alrededor de una mesa de té, en el pie de una fotografía o en una conversación sobre el amor y el destino. Me parece que es precisamente la poesía lo que explica por qué Irán no puede leerse solo a través de las noticias. El país tiene un lenguaje de vida interior que no es visible en el mapa político. Se compone de poemas, hospitalidad, memoria familiar y la capacidad de discutir lo complejo de forma indirecta a través de la imagen. Ahora vayamos a donde la propia tierra parece un texto. El desierto de Lut, en el sureste de Irán, es conocido por sus dunas y por sus singulares formaciones rocosas, creadas por el viento y por los cambios de temperatura. Pero en el desierto no solo importa la belleza. Aquí las condiciones son tan severas que cualquier ruta requiere preparación, agua,
transporte y conocimiento del terreno. En el expediente del desierto de Lut, la UNESCO subraya sus excepcionales características geológicas y climáticas. No es simplemente arena infinita, sino un espacio donde el viento forma los caluts y la superficie cambia con la luz. Una foto puede parecer otro planeta, aunque ante la cámara haya un resultado perfectamente terrenal del trabajo del clima. Al norte se encuentran los bosques junto al mar Caspio. Entre las laderas verdes se pueden ver plantaciones de té, caminos húmedos y aldeas donde la casa se construye en un diálogo constante con la lluvia. Al sur está la isla de Keshem, con cuevas de sal, bosques de manglares y una costa calurosa. En las montañas hay nieve, mientras que en las regiones centrales, al mismo tiempo, puede hacer un tiempo seco y polvoriento. El jardín persa es una idea aparte que ayuda a sobrevivir en un clima cálido. El agua, la sombra, la geometría de los senderos y el espacio interior convierten el patio cerrado en un mundo fresco. En el expediente del jardín persa, la UNESCO muestra cómo este principio arquitectónico se desarrolló en distintas regiones y se convirtió en parte de la cultura de los jardines más allá de Irán. Creo que la naturaleza iraní enseña una cosa muy simple. Un paisaje hermoso no significa una vida fácil. Para el turista, el desierto es una fotografía. Para el habitante local, es agua, cosecha, camino y temperatura de la casa. Para el visitante, el bosque del Caspio es una postal verde. Para la familia, es trabajo, transporte y riesgos estacionales. El paisaje siempre tiene un precio, solo que la cámara no muestra la cuenta. Pero la cuenta más pesada que Irán recibe hoy no es por los paisajes, sino por el dinero. El rial iraní ha ido perdiendo gran parte de su poder adquisitivo a lo largo de los últimos años, y la inflación ha ido cambiando los hábitos de la gente. Los precios de los alimentos, los medicamentos, la vivienda y el transporte tienen que recalcularse con más frecuencia de la deseada. Cuando un billete tiene muchos ceros, un extranjero puede tener la impresión de que sostiene una gran suma. En realidad, el poder adquisitivo real puede ser mucho menor. En el informe del Banco Mundial sobre Irán, las dificultades económicas están relacionadas con la inflación, el acceso limitado a los mercados internacionales y los problemas estructurales. Detrás de los gráficos hay decisiones cotidianas. Comprar los alimentos hoy o posponer la compra. Conservar el dinero en una forma más estable. Renunciar a un viaje. Elegir un producto local en lugar de uno importado. Para el turista con una moneda fuerte, el país a veces parece asequible. Para la persona que recibe un salario en riales, el mismo precio se siente de manera completamente distinta. Este es uno de los autoengaños turísticos más peligrosos. Llamar barato a un país sin preguntar cuánto ganan sus habitantes. Las sanciones también afectan a las importaciones, a las operaciones bancarias, a los suministros tecnológicos y al acceso a los servicios internacionales. Pero Irán no se detiene por completo. La gente utiliza alternativas locales, repara la tecnología vieja, crea sus propias marcas, mantiene los negocios a través de las relaciones personales y sigue aprendiendo. Y una parte de los jóvenes especialistas busca oportunidades en el extranjero, lo que se convierte en un desafío particular para el futuro del país. Me parece que aquí es especialmente importante no romantizar la capacidad de las personas para adaptarse. La hospitalidad y el humor ayudan a sobrellevar las dificultades, pero no cancelan la inflación. Si una persona sabe convertir una cena sencilla en una celebración, eso habla de su fortaleza, no de que los problemas no existen. Otra frontera atraviesa la pantalla del teléfono. En Irán, los servicios internacionales de Internet pueden estar restringidos o funcionar con interrupciones. Los usuarios se enfrentan a las filtraciones, bloqueos y la necesidad de buscar formas técnicas de acceder a las plataformas. Sin embargo, Internet no desaparece. En las redes sociales, la gente discute sobre música, cine, educación, moda y política. Simplemente, el espacio de conversación es más complejo y arriesgado. Freedom House, en su informe Freedom on the Net sobre Irán, describe el entorno digital como uno de los más restringidos. Para un espectador fuera del país, esto puede parecer solo una molestia al cargar un sitio web. Para un usuario local, la cuestión tiene un precio diferente. Se puede expresar una opinión de forma segura, contactar con un familiar, publicar una imagen o encontrar información independiente.
Pero las restricciones digitales no significan que los iraníes no se interesen por el mundo moderno. Ven películas, escuchan música, utilizan mensajerías, crean contenido y mantienen el contacto con la diáspora. El cine iraní ha obtenido durante mucho tiempo reconocimiento mundial precisamente por su capacidad de hablar de la persona dentro de un sistema complejo. En el cine, la poesía, el fútbol y la vida familiar, las personas encuentran un espacio que el Estado no puede controlar por completo. Cuando juega la selección de Irán, las calles pueden unirse temporalmente en torno a un solo partido. Cuando los familiares se reúnen en casa, la conversación pasa de los precios y las sanciones a los chistes, los poemas y la comida. Esto no significa que el deporte o el arte resuelvan los problemas. Le dan a la persona una breve sensación de vida en común. A veces esto no es suficiente, pero sin ello, la vida se vuelve aún más difícil. Y entonces surge una pregunta práctica. ¿Se puede viajar a Irán hoy? La respuesta no se puede basar en un video antiguo, el relato de un conocido o una foto bonita. La situación en el país cambia y las recomendaciones de diferentes gobiernos pueden ser estrictas. El FSDO británico, en su recomendación oficial para viajes a Irán, advierte sobre riesgos graves y aconseja evaluar cuidadosamente la necesidad del viaje. Antes de cualquier viaje, es necesario verificar los comunicados actualizados precisamente del gobierno de tu propio país. Las normas de entrada, el tráfico aéreo, el seguro, las restricciones de comunicación y la posibilidad de asistencia consular. Esto no anula el valor cultural de Irán. Simplemente, las ciudades antiguas y la gente hospitalaria no hacen que un viaje moderno sea automáticamente seguro. Una ruta bonita no debe comenzar con la reserva de un billete, sino con la verificación de la situación actual. Y así volvemos a los dos Irán con los que empezamos. El primer Irán existe en las noticias. Son sanciones, protestas, restricciones, declaraciones políticas, inflación y relaciones complicadas con el mundo exterior. El segundo Irán comienza en otro lugar, en el bosque del Caspio, en el bullicio de Teherán, en el ta'aruf del vendedor, en una taza de té, en el crujiente Tadig, en los poemas de Hafez, en la procesión de Ashura y en la mesa familiar de Nowruz. No se puede decir que uno sea real y el otro inventado. Existen simultáneamente y se influyen mutuamente. La política cambia el dinero cambia las decisiones familiares, las reglas cambian el comportamiento en la calle, y la cultura ayuda a preservar el sentido de la dignidad propia. Irán no es solo la tierra del Imperio Persa ni solo la República Islámica. Es un país donde el pasado antiguo discute constantemente con el Estado moderno, y la gente corriente intenta construir una vida personal entre estas fuerzas. Creo que el clickbait más honesto para Irán suena así: el país que no se puede entender con un solo titular. Porque aquí realmente hay todo lo que promete la imagen turística. Montañas, desiertos, palacios, gastronomía, poesía y una belleza inusual. Pero detrás de cada postal hay una cuestión de libertad, dinero, reglas y el precio que la gente paga. Si pudieras pasar un día en Irán, ¿qué elegirías? ¿El Gran Bazar de Teherán? ¿Nowruz en una casa familiar? ¿Isfahán? ¿Persépolis? ¿Los bosques del Caspio? ¿El desierto de Lut? ¿O una conversación con té en Shiraz? Escribe tu itinerario en los comentarios. Suscríbete al canal si quieres ver los países no solo como los muestran las noticias o las postales publicitarias. En el próximo viaje, volveremos a intentar mirar más allá de la primera impresión y entender qué queda cuando el titular ruidoso termina. Hasta la vista.